Buen día, mi nombre es James Mesa, dedicado a la ingeniería estructural, y en esta oportunidad les traigo una hoja de cálculo para determinar las irregularidades, ya sea en altura o en planta, según norma E030-2018. En la irregularidad en altura tenemos 6 tipos de irregularidades, las cuales desarrollaremos a continuación. En la primera, irregularidad de rigidez o piso blando. Existe dicha irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones, ya sea en X o en Y, en un entrepiso la rigidez lateral es menor al 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor al 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, como está en este cuadro, ¿no? A la vez nos dice la norma, la rigidez puede calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y la correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masa, ¿no? Ambos evaluados para la misma condición de carga. En la norma también nos menciona el desplazamiento relativo sería calculado de la siguiente manera: es 0.75 o 0.85 según sea el caso de irregular o regular de la estructura, por el coeficiente de reducción por el desplazamiento obtenido del análisis lineal. Reemplazando esta ecuación en esta y a la vez esta en esta ecuación, obtendríamos la ecuación que tenemos a continuación. Factorizando el coeficiente de reducción y el 0.75 o 0.85, bueno, no sabemos en este caso si es regular o irregular, ¿no? Tendríamos esta ecuación. ¿No? Igual para la otra condición se tendría esta. Por lo tanto, solo necesitaríamos la cortante de cada entrepiso y los desplazamientos en cada entrepiso también, ¿no? Estos datos se obtienen, bueno, yo como les había comentado, yo trabajo con el ETABS o el SAP, en esta oportunidad con el ETABS, nos brinda estos datos, ¿no? Que viene de esta parte. Como ven, están los mismos datos. También los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos nos dan desde la base de la estructura o desde el piso terminado, ¿no? Lo cual tendríamos que restarlo cada uno para obtener el desplazamiento de cada entrepiso, pero los datos nos dan en esta parte, como vemos. Igual para la dirección Y nos dan estos datos, ¿no? Y calcularíamos los desplazamientos en cada entrepiso. La rigidez nos dice que es la división entre la cortante por el desplazamiento de entrepiso, ¿no? Que sería esto, ¿no? Las divisiones para cada caso o para cada nivel. Y también nos dice que el 70% del piso inmediato superior, en el piso 3, del 4 el 70%, ¿no? Lo cual la condición es regular en cada punto. En el caso que fuese mayor que 396, nos haría la condición que es irregular, por lo tanto el factor de uso sería 0.75, pero como para nuestra estructura no es, vamos a dejarlo en regular, ¿no? También para el 80% del promedio de los 3 pisos superiores adyacentes, ¿no? Si fuese mayor nos da irregular.
el mismo procedimiento tendríamos que hacer para el eje Y. Como vemos, también la hoja de cálculo está acorde a lo regular y irregular, ¿no? También el promedio de los tres pisos adyacentes superiores. Irregularidad de resistencia o piso débil. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. En nuestro caso, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes serían las columnas y las placas, ¿no? Como estos son de concreto armado, la resistencia entonces de los elementos estructurales vendría dado por esta ecuación. Reemplazando esta ecuación en la primera, en esta ecuación nos saldría la suma de las áreas de los elementos estructurales, ¿no? En nuestro caso, como son solamente las placas y las columnas las que adoptan la fuerza, la resistencia entre las fuerzas cortantes, solamente tendríamos que hallar las áreas de los elementos estructurales, ¿no? Como las placas y las columnas. Como ya nosotros tenemos las áreas sumadas, vendrían a ser estos datos, ¿no? Como en todos los pisos van los mismos elementos estructurales, por eso que son las mismas áreas, ¿no? Y esto sería el 0.80 del piso inmediato superior. 0.8. En caso sería superior, y el factor de regularidad de piso débil sería 0.75, ¿no? Pero como no es nuestro caso, lo vamos a dejar igual en irregularidad de resistencia o piso débil en el eje Y, igual nos daría eso. Ahora, irregularidad de extrema rigidez. Al igual que la irregularidad de rigidez, reemplazamos las ecuaciones y nos daría esta ecuación, ¿no? Estas ecuaciones. Bueno, en irregularidad de rigidez era por el 0.7 o el 70%, y en el promedio de los tres pisos inmediatos superiores era 0.8. En este caso, en irregularidad extrema de rigidez es por el 70%, 0.7. Al igual que los datos de arriba, no van a variar, solamente están jalando los datos, y acá se nos daría por el 0.6, ¿no? En caso también sería mayor, nos saldría que la estructura sería irregular y bueno, el factor sería 0.5. También para el promedio de los tres pisos inmediatos superiores, ¿no? En caso se fuese mayor, igual para el eje Y, los mismos datos que jalan de la irregularidad de rigidez anterior. También para la irregularidad de extrema de resistencia
ya no vendría a ser por el 0.8, sino por el 0.65. Pero como son los mismos datos o las mismas áreas de los elementos estructurales, no va a variar, solamente el 65% variaría, ¿no? Al igual sería mayor, reduciría, al igual que acá en el eje Y. En irregularidad de masa o peso, se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26 es mayor que 1.5 veces el peso del piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. En el artículo 26 nos da el cálculo del peso total, ¿no? En nuestro caso, como es la estructura esencial, nos pide que la carga viva aumentemos a la carga muerta de solamente el 50%. Bueno, sería la carga muerta más el 0.5 de la carga viva, ¿no? Que sería estos datos, ¿no? Que también hicimos una combinación en el cual se adopta el 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva, que serían estos datos. Se tiene irregularidad si los pisos adyacentes multiplicados por 1.5 o piso inferior también por el 0.5 sea menor, ¿no?, al piso que se desea verificar. En nuestro caso, no, el piso 3, por ejemplo, no excede al piso 4 cuando se le multiplica por 1.5, ni el piso 2 excede al piso 3. En caso el piso 3 excediera al piso 4, nuestra estructura sería irregular. Pero como no es el caso, lo dejamos y el factor cambiaría por ende, ¿no? También en el otro eje, como los pesos son iguales, en caso fuera menor, también cambiarían. Irregularidad geométrica vertical. La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. En este ejemplo nos basaremos en esta edificación, ¿no? Nos dice que la dimensión del primer piso en el eje X, si es mayor a 1.3 de la dimensión del piso 2 o superior, nos daría irregular, ¿no?, la estructura. En nuestro caso, la edificación es de 4 pisos y a ver, lo vamos a poner en 3D. Nuestra edificación es de 4 pisos, de 4 niveles, por lo tanto no hay diferentes dimensiones en ningún piso, ¿no? Todos son iguales, las mismas dimensiones, por lo tanto sería los mismos datos, ¿no?, tanto para B2 y B1. En caso esta dimensión del B2 sea mayor, también el factor cambiaría, ¿no?
pero vamos a dejarlo así, al igual que en el eje Y, ¿no? Si este dato sería mayor, también nos daría el factor irregular de 0.9, ¿no? Pasamos a discontinuidad en los sistemas resistentes. Nos dice: se califica a la estructura como irregular cuando en cualquiera de los elementos resista más del 10% de la fuerza cortante, se tiene un desalineamiento vertical tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de la magnitud mayor que el 25% de la correspondiente dimensión del elemento, ¿no? Para mejor explicarlo, tenemos acá una gráfica. Nos dice: si este elemento es mayor al 10% del cortante de la base, para eso tendría que hacerse un cálculo si en realidad esa placa, esa columna consume el 10% de la cortante de la edificación, y el eje sería mayor, o el desplazamiento del eje, en este caso lo llamaremos E, sea mayor al 0.25 del elemento, de la dimensión del elemento, ¿no? Nos daría irregular la edificación. En nuestro caso, nosotros no tenemos algún elemento de cambio de dirección o aumento de la sección, ¿no? de la placa o la columna. Pero en caso que lo tuviéramos, si se desplazara de nosotros, es, por ejemplo, una de las placas es 180 centímetros, ¿no? Si el desplazamiento sería de 50 centímetros, a ver, claro, si el desplazamiento fuera de 50 centímetros, bueno, sería irregular siempre y cuando el elemento consumiera más del 10% de la cortante de la edificación. En nuestro caso, la cortante de la edificación es de 3.17, que también, bueno, como arriba de las cortantes ya está jalando. Si fuera el mayor al 10%, por ejemplo, si fuera 40, ahí sí sería irregular, ¿no? Y el factor sería 0.8. Pero si fuera sería el desplazamiento mayor al 0.25 de la longitud del elemento, y no tuviera, no absorbería el 10%, mayor al 10% de la cortante de la edificación, sería igual, regular, ¿no? También, si fuera, si el elemento fuera mayor al 10%, o bueno, absorbería más del 10% de la cortante de la edificación, pero el eje no correría más que el 0.25 de la longitud del elemento estructural, tampoco sería, ¿no? Irregular. Bueno, en nuestro caso es ambos elementos, no sería necesario, ¿no?, acá calcular la cortante, ¿no?, porque el elemento no se desplaza, o en el eje no se desplaza el elemento estructural. Igual para el elemento en el eje Y. Pasamos a discontinuidad extrema de los sistemas resistentes. Al igual que el anterior, el elemento tendría que absorber más del
25% de la cortante de la edificación. En caso no absorbiera, no sería necesario así el desplazamiento del elemento superar el 25% de la dimensión del elemento estructural, ¿no? Irregularidades estructurales en planta. En este tipo de irregularidades estructurales en planta tenemos la irregularidad torsional. Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso de un extremo del edificio es mayor que 1.3 el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Para nosotros sería esta ecuación de la norma, pero esta ecuación a la vez es igual al 0.75 de R, bueno, si fuera regular, por el desplazamiento. Esto sería mayor al 1.3 del 0.75 de R por el desplazamiento promedio, ¿no? de la edificación o del diafragma. También en tanto quedaría esta ecuación. También hay una condición que nos dice que este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11, ¿no? Que aquí tenemos esa condición. Bueno, para determinar esta irregularidad torsional tendríamos que determinar los desplazamientos, ¿no?, de la edificación en cada diafragma, ¿no? De nosotros para eso tendría que hacerse un primer modelamiento para determinar estos desplazamientos, ¿no? Como estamos en X, tendríamos estos datos, ¿no?, que los vamos a explicar. Bueno, esto sería el punto número 1. A ver, esto sería el punto número 1. Esto sería el punto número 3. Este el 25. Y esto el 27. Cuando se desplazan en el eje X, ¿no? Como vemos en los desplazamientos en el eje X tenemos estos datos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, el punto 1 se desplaza igual al punto 25, porque este es un diafragma rígido, ¿no?, al igual que el punto 3 y el punto 27. Por lo tanto, hallaríamos el máximo y el mínimo nada más, ¿no?, igual para cada piso. Como vemos acá en el piso 1 tenemos el 0.3711 y el 0.3674, al igual que acá, bueno, este es para el piso 2, perdón, en el piso 1, ¿no?, 0.37 y 0.36, que sería igual a esto. Igual, ¿no?, en el piso 1 también los desplazamientos del 1 y del 25 son iguales, y el desplazamiento 3 y 27. Por eso solo tendríamos dos tipos de desplazamiento, ¿no? También en el piso 2, como bueno, lo hemos visto en el principio, también tenemos dos tipos de desplazamiento en el eje X, ¿no? Bueno, estos datos son extraídos del ETABS
Para el desplazamiento de entrepiso tendríamos que restar cada uno, ¿no?, del máximo y del mínimo, ¿no? Bueno, para hallar el desplazamiento relativo de entrepiso tendríamos que multiplicar este desplazamiento por el 0.75 por 8, ¿no? Bueno, asumiendo que ya es regular, ¿no? En caso más adelante nos saldría irregular, tendríamos que cambiarlo por 0.85, pero no varía mucho. En este caso nos da, a ver, esto es el desplazamiento relativo permitido, ¿no? Esto, a ver, lo vamos a explicar de la siguiente manera, ¿no? Sería el desplazamiento permisible indicado según la tabla 11, es, ¿no?, la que todos conocemos, ¿no?, el 0.007, que esto es igual al desplazamiento relativo de entrepiso entre la altura, ¿no?, para el mismo entrepiso. Por lo tanto, el desplazamiento relativo de entrepiso nos daría el 0.007 por la altura. Bueno, ¿no?, como vemos aquí, ese sería el máximo desplazamiento permitido, ¿no?, relativo permitido, como vemos aquí, ¿no?, 0.7 por la altura de cada entrepiso. En el caso si el desplazamiento máximo fuera mayor al 50% del desplazamiento permitido, en este caso nos dice que sí es mayor, ¿no?, para cada desplazamiento relativo de cada piso. Se cumple esa condición, ¿no?, que es mayor al 50% de lo permitido. También nos pide la condición, ¿no?, la que es importante. Seguimos los mismos datos de los máximos, ¿no?, de los desplazamientos relativos máximos, esta condición, y el promedio, ¿no?, de ambos. Bueno, como hay dos que son iguales, solamente lo promediamos entre los dos, ¿no?, entre 2, el promedio. Nos dice que si el desplazamiento máximo es mayor a 1.3 del desplazamiento promedio, es irregular, pero en nuestro caso no excede, ¿no?, esto es menor al 1.3 del desplazamiento promedio, por lo tanto nuestra estructura es regular. Verificamos si esto fuera menor al desplazamiento máximo en 50%, nos daría que sería irregular y por lo tanto el factor de irregularidad sería 0.75. Pero como no es el caso de esta estructura, no, es 1 el factor, igual acá en el eje Y. Irregularidad por esquina entrante. La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total de la en planta. A ver, igual nos basamos en esta edificación en el eje X, ¿no? Nos dice si la esquina entrante
A es mayor al 20% del total de la dimensión en el eje X, nos dice que es irregular. En nuestro caso, en la estructura, en la dimensión en el eje X es de 28.84, ¿no? Pero no tenemos alguna esquina entrante. El 20% de esta longitud es 37.49. Si en caso excediera, sería la condición, factor de irregularidad sería 0.9. Igual para el eje Y. En el eje Y la dimensión es de 12.6. Si fuera mayor, sería el factor 0.9. Como no tenemos esquinas entrantes, entonces la estructura sigue siendo regular. Ahora pasamos a la discontinuidad del diafragma. También acá tenemos un gráfico para poder entenderlo mejor. Nos dice que el área no techada es, si es mayor al 50% del área total, la estructura es irregular. En nuestro ejemplo, en nuestra estructura vemos que hay un diafragma que es de 6 por 3.1, igual a 6.1 por 3.1 por 6.3, 3.1 por 6.3. Tampoco excede el 50% del área total, ¿no? Por eso la condición también es regular. En caso fuese mayor, a ver, pongámosle 200, la condición sería irregular, pero lo dejaremos así, al igual que acá en el eje Y. Y para culminar, los sistemas no paralelos, ¿no? A ver, acá lo explicamos. En este caso, bueno, todos son paralelos, ¿no? En caso hubiese una estructura que fuera no paralelo a las demás en el eje X, que fuese así, ¿no? En ese caso sí se tendría que calcular esta condición, ¿no? Sistemas no paralelos, ¿no? Si hay una placa o algún elemento estructural que exceda el 10% de la cortante basal, que absorba el 10% de la cortante basal, y el ángulo sea mayor a 30 grados, se consideraría que es irregular, ¿no? En nuestro caso no tenemos elementos estructurales no paralelos, y tampoco, bueno, por ende no hay un ángulo, ¿no? En el caso si hubiese el 10%, bueno, nos quedaría la condición que si consume mayor al 10% de la cortante basal, y el ángulo sería mayor a 30, pongámosle 40, sería la estructura irregular, ¿no? Pero en nuestro caso no.
y ya. Lo mismo para el eje Y. Bueno, para culminar, tendría que salir una sola irregularidad. En X tenemos una irregularidad en altura 1 y irregularidad en planta 1, ¿no? En Y igual, una irregularidad en altura 1 y irregularidad en planta 1. Bueno, acá no hay mayores problemas, pero en caso si acá se tomaría 0.5, el programa tomaría el menor, ¿no? A pesar que acá sería 0.9. Y si acá sería 1, bueno, tomaría el menor. Igual para la irregularidad en planta, si acá sería 0.5 y acá 0.9, igual toma el menor. Y bueno, con esto se trabajaría, ¿no? Para posteriores modelamientos y todo. Ya acá el coeficiente de reducción, según norma, nos indica que sería la multiplicación de irregularidad en altura y irregularidad en planta por el R, ¿no? En nuestra estructura todavía no hemos determinado si es dual o de muros estructurales. Por lo tanto, de acuerdo a esto, sí saldría así, sería, bueno, el R sería igual a pongámosle que será muros estructurales, sería 0.6 o 6 por 0.9 por 0.9, ¿no? Ese sería el R con el que vamos a trabajar para modelarlo nuevamente, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora. Cualquier observación, cualquier consulta, no duden en hacerla llegar. Bueno, muchas gracias y buen día.